Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República, y en esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 5999/2016. Este es un caso que nos va a permitir reflexionar sobre un conjunto importante de temas que tienen que ver con la impartición de justicia con perspectiva de género, que tienen que ver con nuestra comprensión y el impacto que tiene el llamado interés superior del niño, de la niña y de los adolescentes, o el interés superior del menor, que tiene que ver con cómo el juez se tiene que comportar en asuntos, en procedimientos de que conozca, en los cuales esté incluido este interés superior, en fin, una serie de cuestiones. Y para analizar este caso le doy la bienvenida a Nínive Ileana Penagos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y a María Félix Viera, gracias también por acompañarnos. Gracias a ustedes por Nínive, pues ¿por qué no nos ayudas a entender los hechos? ¿Cómo surge el caso? ¿Cuáles son las peculiaridades y la secuela procesal que permite que la Corte llegue a esta importante sentencia? Gracias. Sí, en primer lugar, gracias por la invitación. Me parece que es importante, sí, comentar este tipo de resoluciones, porque ayudan y abonan a justamente la sensibilización de estos casos, que es digamos, lo que se trata en este asunto. Este asunto es una cuestión de una denuncia penal que hace el padre de un menor porque se sustrajo de la escuela donde estudiaba el niño menor de 6 años por parte de su madre a esta persona, este menor, porque estaban separados hacía ya más de un año, y es la madre la que se presenta al colegio y se lleva al menor, digamos, se lo lleva a su casa. El padre presenta una denuncia. En el estado de Veracruz hay un artículo que establece precisamente como delito la sustracción de menores, y hace esta denuncia. El asunto así inicia y se hacen las investigaciones por parte del Ministerio Público, y finalmente se lleva el caso ante un juez de primera instancia, el cual condena con las pruebas aportadas por el Ministerio Público a la madre por precisamente más bien dicho, perdón. Retomo un poco, porque el juez de primera instancia, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, advierte situaciones que pueden generar que no haya una tipicidad completa del caso que se está señalando, y que precisamente la madre tenía ciertos elementos que hacían que no se configurara el delito de sustracción de menores. Sin embargo, el padre del menor, en compañía del Ministerio Público, acuden a la apelación, la segunda instancia, y es en esta sala de apelación del estado de Veracruz en el que se revoca esta sentencia de absolución del juez de primera instancia y se condena a la madre justamente por el delito de sustracción de menores. Es así que con esta sentencia de apelación condenatoria, la madre o la persona, la imputada, la sentenciada, la condenada, acude al amparo directo, que es el que procede contra sentencias definitivas, y es que el tribunal colegiado en el estado de Veracruz estudia los planteamientos de la quejosa, de la forma que después en esta sentencia se advirtió que no era completa, que no era correcta incluso, pero estudia los planteamientos y determina que lo procedente es negar el amparo. Negar el amparo porque no considera que hubo por parte de la sala de apelación alguna cuestión, que hubiera alguna violación de derechos humanos y que no existiera tipicidad, que no existieran los elementos que señalaba la quejosa como para excluirla de la responsabilidad plena del delito. O sea que hasta ahí se mantiene firme la sentencia. Condenatoria. Condenatoria, justo. ¿Qué hace la persona afectada? La persona afectada entonces promueve un recurso de revisión de ese amparo directo.
que finalmente tiene la revisión en amparo directo, tiene algunas problemáticas, porque la propia Constitución establece que va a ser un recurso extraordinario y únicamente va a proceder cuando exista una cuestión de constitucionalidad, una interpretación directa o una cuestión de una inconstitucionalidad de una ley, para que proceda ese recurso de revisión. O sea, tiene una procedencia muy limitada, ¿no? Muy limitada. Muy limitada. Muy limitada. Pero esta persona presenta su revisión y justamente hace señalamientos de constitucionalidad importantes. Sin embargo, el planteamiento general es cuestiones de legalidad. Nuevamente, de que las pruebas no eran suficientes para que se acreditara la plena responsabilidad en el delito, evidentemente porque ella era la madre y había mantenido la patria potestad del menor. Es así que llega a la Suprema Corte y en la primera sala, bueno, corresponde al ministro Pardo Rebolledo revisar ese asunto y a mí en lo particular hacer el proyecto de sentencia, exactamente, el proyecto de sentencia. Y en principio analizamos el asunto y pareciera ser que había muchas cuestiones de legalidad que no nos permitían analizar este asunto. De hecho, fue mi percepción primera. Sin embargo, precisamente la licenciada María Viera me hace puntuales señalamientos de este asunto y justamente no solo los planteamientos que se hacían, sino las omisiones que se habían hecho respecto de los deberes que se tiene como Estado mexicano de aplicar y analizar los asuntos con perspectiva de género. Había un tema importante de perspectiva de género y había tema importante, sobre todo, del interés superior del menor. Perfecto. Vamos a ir desmenuzando estos aspectos. María. ¿Puedo abonar poquito a lo Claro, por favor. Bueno, la persona esta abandonó el hogar porque su esposo los maltrataba, les pegaba, le decía injurias delante del menor, y una vez a las 12 de la noche la corrió de su casa, o sea, tuvo que dejar al menor, no le permitió llevarse ropa, o sea, zapatos, nada. Entonces, así salió la mamá del menor de su casa, y ella acudió al Ministerio Público y sí lo buscó al niño y no le permitió. Este señor inmediatamente presentó la denuncia, incluso hasta con los colonos, o sea, y ya ve que en los estados en ocasiones pues se presta para que te ayuden, ¿no?, las personas. Entonces ella se le obstaculizó todo para poder recuperar a su hijo. Pero había hechos de violencia. Sí, había hechos de violencia. Eso fueron las cosas que me llamaron la atención y que le comenté del asunto. Sí. Y ella, pues se conocían en la escuela, le comentaron que su hijo que llegaba desnutrido, que no lo recogían a las horas, duraban 2 horas, hasta 2 horas después de la salida que no iban por él y que estaba en muy mal estado. Entonces ella va a platicar con el niño y le dice que él no quiere estar con su papá porque lo maltrata. Entonces ella decide llevárselo y ahí es cuando ya empieza la denuncia. Otra de las cosas que me impresionó mucho que dijera el colegiado fue que sí se daba el delito de sustracción porque en ese momento la custodia la tenía el papá. Y que la reparación del daño en el delito de sustracción de menores era regresar el niño al papá. Yo no podía con eso, o sea, yo empaticé mucho con el asunto y dije, no, ¿cómo vamos a regresar a un menor donde es maltratado y que él no quiere estar? Porque ese es otro elemento. También se había ejercido violencia, es decir, ya nos comentaste, había violencia contra la mujer. Sí, la mamá. Pero también contra el papá, ¿verdad? Sí, contra el niño. Había declaraciones y el colegiado dijo que no eran suficientes para determinar, donde el niño manifestaba que su papá lo agredía, que él no quería estar con él y que prefería estar con su mamá. Que al final, cuando se cumplió la sentencia, pues sí, el colegiado tuvo que tomar tomó esos argumentos para decir pues que sí,
se atendía el interior superior del menor y pues le concedió el amparo a esta persona. Pero bueno, ya eso es en el cumplimiento. Lo vamos a analizar. A ver, una primera clave conceptual, creo yo, a partir de la construcción que hace la sentencia del argumento y del caso, tiene que ver con esta idea de juzgar con perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género? Cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, hablamos de cumplir con los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha hecho, tanto en la sede de la ONU internacionalmente como en la sede interamericana. Justamente se habla de dos convenciones que se han firmado por el Estado mexicano para prevenir, erradicar y sancionar toda clase de violencia contra las mujeres. Evidentemente, hablamos de que es una situación que a nivel internacional se dieron cuenta que no era suficiente las protecciones a derechos humanos en general, sino que había que firmar tratados específicos para proteger a la mujer, porque efectivamente existía una discriminación y una violencia contra las mujeres que no había podido ser apaleada por los mecanismos tradicionales o las protecciones a derechos humanos en general. Eso estamos hablando de 1979, etcétera, cuando se firman estos tratados. Y el Estado mexicano, junto con todas las demás naciones, se compromete justamente a eliminar, a erradicar y a prevenir todas estas discriminaciones y violencia contra las mujeres. Como Estado mexicano, evidentemente, en el momento de emitir, digamos, leyes o políticas, eliminarlo, irlo eliminando, ir señalando esto, pero también tratar de proteger en el ámbito privado a través, evidentemente, de mecanismos jurisdiccionales que tuviera el Estado para precisamente irlo eliminando y erradicando. Y entonces, precisamente, con estas convenciones se hace estos compromisos y evidentemente también se encuentran y se fueron incorporando en la propia Constitución Federal y evidentemente en la reforma trascendental de 2011 al artículo 1 constitucional, pues se incorporan ya todo este catálogo de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales como derechos humanos de la propia Constitución Federal. Y entonces ya hablamos justamente de que en estos tratados internacionales reconocidos en la Constitución Federal existe una obligación para los juzgadores de advertir y analizar los casos con perspectiva de género. Cuando te refieres a juzgadores, ¿es nada más los jueces de amparo? No, por supuesto que no. Es el Estado mexicano en general, todos los juzgadores. Todos los juzgadores. Todos los juzgadores. ¿El juez de primera instancia de Veracruz? Tenía y tiene obligación, obligado. E incluso cuando este asunto se dio, existían ya precedentes que señalaban justamente esa obligación para los juzgadores, precedentes de esta Suprema Corte, que finalmente damos un lineamiento para justo todos los juzgadores a nivel nacional. Y aunque no sea jurisprudencia como tal, con esa fuerza obligatoria, finalmente son lineamientos que a la postre se van reiterando y se van generando la jurisprudencia, pero es precisamente para hacer este señalamiento a todos los juzgadores respecto de obligaciones que ya se tenían, insisto, desde 1979 que se firman los tratados y con posterioridad se fueron ratificando o reincorporando, que se cumplan por parte de los juzgadores estas obligaciones. Importantísimo ese cumplimiento. María, ¿por qué en el caso concreto ya Nínive nos ayuda a comprender esta concepción general aunado a la reforma 2011, los tratados internacionales de la perspectiva de género? En el caso concreto, ¿por qué era relevante? ¿Por qué la sentencia lo aborda? Pues como ya lo dijo, o sea, ya se había hablado mucho de perspectiva de género, interés superior del menor.
los jueces que están obligados a observar todas las desventajas que por cuestiones de género impidan o discriminen la igualdad, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, era un menor y una madre existía maltrato, violencia. Entonces, pues sí, o sea, se consideró necesario fijar parámetros para, era pues trascendental, ¿no? ¿En qué nos ayuda la perspectiva de género en este tipo de casos? ¿Nos ayuda a ver de otra manera, a interpretar de otra manera? ¿Nos cambia la metodología? Claro que sí, porque perspectiva de género no es solo la mujer, o sea, ya es por estereotipos hombre y mujer. Entonces, y como puede estar un hombre y una mujer en situaciones de desventaja, o sea, que puede ser discriminación, violencia, maltratos, son ambos, ¿no? Porque luego dicen, perspectiva de género es la mujer. No, son ambos, o sea. Es cierto eso, qué bueno que lo mencionas, porque de repente existe como la comprensión de que si aplican perspectiva de género quiere decir que le van a dar siempre la razón a la mujer. Ajá. ¿Es así? No siempre le dan la razón a la mujer. Ajá. También hay hombres que pueden estar en esas situaciones de desventajas. Entonces el juez tiene que observar esas situaciones y que no impidan o discriminen que sean la igualdad. ¿Es una metodología la perspectiva de género? Sí. ¿Nos ayuda a trabajar mejor en algunos casos? Claro, nos ayuda a trabajar mejor, digamos, en todos los casos, porque el juez debe de observar el asunto en general y advertir y cuestionarse de entrada. En este caso existe una situación de desventaja para alguno de las partes en el conflicto, que sea esa desventaja por cuestiones de género. Si no existe, entonces juzgamos el asunto sin ninguna cortapisa. Pero si encontramos que efectivamente existe una situación por el género, por el rol que socialmente se ha asignado a esa persona, sea hombre o mujer, para que esa persona no pueda ejercer ciertos derechos o no tenga ciertas habilidades que conceptualmente en social tenemos esa traba, el juez debe entonces remover esa situación y iniciar con un estudio diferente y con una visión diferente para justamente remover esa situación y lograr una justicia correcta. Y de hecho la primera sala hace una especie de sistema, protocolo, para que los propios juzgadores, al momento de advertirlo, entonces iniciar primero con el estudio de todas las pruebas para cerciorarse de que suceda esto, y en el caso de que tenga la convicción de que efectivamente hay una desventaja por género y no existan pruebas suficientes, incluso pueda allegarse, solicitar las probanzas de oficio, ¿no? De oficio, sí, hay una determinar. De oficio. Eso es interesante, porque cambia un poco el rol del juez como tercero, ¿no? Lo que nos enseñaron a lo mejor en la carrera de manera muy tradicional, el tercero imparcial que examina las pruebas que le hacen llegar el órgano de la acusación, pero entonces los principios del proceso, porque este es en materia de proceso penal, claro, hay perspectiva de género en otras materias, pero en materia de proceso penal, perspectiva de género cruza con los principios tradicionales, el principio de contradicción, carga de la prueba, etcétera, ¿no? O sea, sí, como si fuera un ajedrez, diríamos, la Corte pone una pieza nueva, sí, que se llama perspectiva de género, ¿no? En la mesa. Sí. ¿Cómo lo ven? Y una perspectiva y una pieza nueva que muchas veces es superior a todas estas concepciones o todo lo que tenemos como realmente la teoría pura y dura de cómo aplicar el derecho, y que a mí me parece excelente, porque efectivamente si nos comprometemos como Estado a proteger derechos humanos, hay que hacerlo en serio. Sí. Y sobre todo en estos grupos vulnerables, desventajados, como es en este caso, bueno, las mujeres, pero en el caso de los niños también es importantísimo, y también, bueno, la primera sala ha generado una serie de tesis de jurisprudencia en el cual prácticamente se ordena remover todos los obstáculos procesales que pudieran tenerse para que nos impidan proteger a ese menor. Y creo que es una situación correcta y que es la única forma en la que podemos
acercarnos un poco a ese ideal que tenemos de justicia, alejarnos un poco de la legalidad, aun y cuando efectivamente se comprometan ciertos derechos como es a la propia certeza jurídica y a la legalidad, que estábamos como muy casados, me parece desde mi perspectiva, con anterioridad a 2011. Esta reforma, la que comentaba de junio de 2011 a la Constitución en materia de derechos humanos, vino a remover muchísimas cosas y nos vino un poco a cambiar ese chip y paradigma de cosas muy, muy cerradas que decías, es que ya no puede ser, y no, aquí se terminó todo. Y con esta situación vienes a remover, y a veces es difícil, los propios juzgadores, y me incluyo, ha sido difícil esa situación porque tenemos justamente esa escuela, esa doctrina que nos hace decir, no me puedo mover, es imposible, pero abriendo esta perspectiva y tomando en consideración estos deberes que tenemos los juzgadores, pues decimos sí se puede, y sí se puede, y voy... ¿Y con base en la Constitución? Y con base en la Constitución, y con base en derechos humanos, en tratados internacionales y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente pues hemos señalado que de todas nos obliga todas las consideraciones que establece en sus sentencias la Corte Interamericana de Sin duda. Déjenme hacer una pausa, y regresamos enseguida. Vamos a seguir platicando de este amparo directo en revisión 5.999/2016 y estas cuestiones tan delicadas, pero a la vez tan importantes, que tienen que ver con juzgar con perspectiva de género, el interés superior del niño y estas relaciones a veces complicadas que se dan en el curso de las vidas de millones de personas. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, y estamos analizando el amparo directo en revisión 5.999/2016 y platicando sobre estos temas complejos, no sencillos, que tienen que ver con la perspectiva de género. María, nos ibas a hacer un comentario, compártenos tu reflexión en este punto. Sí, pues con relación al que tenemos que ver, todas las pruebas, de oficio. Este asunto al principio se consideraba pues que no había un problema de constitucionalidad, entonces, pero advirtiendo todas las pruebas que existían en el expediente, pues sí se llegó a determinar pues que la persona sí decía que no se le había tomado en cuenta su situación de mujer frente a los hechos. Entonces de ahí se partió para que se revisara este asunto y se viera desde la perspectiva de género como mujer. Ahora, el hecho de ser mujer, pero tú añadías un elemento antes en el primer segmento que me parecía importante, la idea de que hubo violencia en la relación de pareja. Sí. No fue una violencia de que ella fuera un día al súper y ahí le pegara, ¿no? Sino era en su relación de pareja. Esto es importante, ¿no? Sí, su relación de pareja, y luego el niño, ella decía, el niño está presente, cuando me agrede, él está ahí. Entonces ella, pues yo me hacía la pregunta, ¿por qué no se lo llevó? ¿Por qué no regresó inmediatamente? Pero parece ser que el señor la tenía amenazada, no la dejaba entrar, y pues la única opción fue la escuela, ¿no? Y aparte el niño ni lo cuidaba él, lo tenía con una tía, que era el que lo llevaba a la escuela. Fíjese, algo que me llamó mucho la atención es que se iba con una taza, solo tomaba café y hasta la comida. El niño, exacto. Entonces estaba desnutrido ya. Entonces, ¿qué madre no se lo lleva? Claro. Siento que sí hay una justificación. Ahora, en esto, aquí esta reflexión me retrotrae lo que apuntaba Nínive de una visión muy formalista, ¿no? Todo esto a lo mejor no fue tomado en cuenta. En las instancias inferiores no tuvieron esta sensibilidad, esta lectura, y yo por eso hacía referencia a juzgar con perspectiva de género, porque creo que nos pone unos lentes diferentes. Sí, claro. Esos lentes, esa sensibilidad, esa atención al detalle, y bueno, y también, si me lo permiten, ese sentido común, ¿no? Porque me gustó mucho la expresión, pues qué madre no estaría profundamente acongojada, angustiada, estresada por lo que está viendo que está pasando su hijo, ¿no? Sí, al dejarlo con su papá. El colegiado dijo que si ella quería tener la custodia, pues la hubiera peleado. Sí hubo denuncia, ella dijo, me corrió, así asado.
pero pues no, como que no prosperó. Entonces, Es que en México a veces la justicia pero sí no... se manifestó, o sea, sí quería recuperar a Ella su lo hijo. intentó, digamos. Ella lo intentó, sí. Pero no lo logró. No lo logró. Ahí es donde la reflexión del colegiado quizá no estaba tan sensible a esta lectura que Sí, ahora le está dando la y eso Corte. de que diga, o sea, se dio el delito y si bien es cierto que lo golpeaba, o sea, se advierte que hubo indicios de violencia, pero aquí la reparación del daño, cuando la culpabilidad del delito de sustracción de menores es regresar, o sea, lo que sustrajo. O sea, no es una cosa, o sea, ¿cómo? Hay un concepto ahí interesante en la sentencia que tiene que ver con la cosificación del menor, Ajá, ¿no? Parecería sí, como claro. que, oye, se robó la taza, entonces devuélvele la taza porque se la había llevado. Caray, pero no, pues estamos hablando de un ser humano, ¿no? Exacto. Un ser humano. Sí, en este punto quería yo, quiero platicar un poco del tipo penal en Veracruz. Sí. Establecía, porque esta norma ya fue reformada, que cometía el delito de sustracción de menores aquella persona que sustrajera precisamente al menor de la custodia que tuviera cierta persona, sea de hecho o de derecho. Y esta situación era lo que el colegiado señaló se da. Tú, como madre, con independencia de que tuvieras la patria potestad, etcétera, lo cierto es que no tenías la custodia del menor, la tenía justamente el padre. Pero el origen o la explicación o la causa es que ella había sido corrida, Sí, ¿no? Claro, pero esta parte el colegiado no la advierte justamente porque se ciñe justamente a la legalidad, al tipo penal, los elementos encuadraban perfectamente. O sea, el padre tenía de hecho... porque eso la ley lo permitía, ¿no? Cuando tú dices, ¿de hecho o de derecho? O de derecho. Justo. Entonces, esa parte en la que, aun y cuando hubieran sacado a la madre del domicilio conyugal por violencia y le hubieran, digamos, arrebatado a su menor hijo, simple y sencillamente eso no interesaba en el propio tipo penal, porque decía, de hecho, tiene la custodia. Como esto haya sido, no importaba. Entonces, si no juzgábamos con perspectiva de género, realmente nos parecía lo que le pareció al tribunal colegiado. Los elementos típicos están totalmente colmados y no queda más que ratificar la condena hacia esta persona. Una lectura quizá un tanto formalista. Claro, por supuesto. A ver, ya después de leer la sentencia que ustedes hicieron en la Corte, pues sí, parece que está muy pobre la otra percepción, pero... pues seguramente algunos abogados en México con esta formación pues un tanto antigua que muchos recibimos dirían, pues si se acreditaron los elementos del tipo, pues adelante, ¿verdad? O en esta lógica de reparación del daño, devuélvanle o sea, y ahí es donde duele. por eso, pero ese dolor, esa afectación, creo que también herramientas como juzgar con perspectiva de género sirven, ¿no? Sí, ahí claro. es donde estamos un poquito más pendientes, más atentos. Oigan, no se vayan por el puro formalismo penal, ¿no? Oye, los que son expertos en derecho penal, a ver, los elementos del tipo, ¿verdad? La responsabilidad, quedó acreditado, pues sí, pues para adelante. Y aquí se trata de otra cosa, ¿no? Aquí se trata de otra cosa y sobre todo puntualizo siempre que no se trata nada más de que hubiera hecho el tribunal colegiado o podría haberlo hecho, sino que era una obligación. Y entonces, ¿qué tanto estamos cumpliendo o no con nuestras obligaciones? O sea, el colegiado estaba obligado. Sí. O sea, no había de otra. No había de otra. No había de otra que analizar las constancias, el expediente completo y advertir sobre todo las declaraciones de ella, la declaración ministerial, en la declaración preparatoria y las declaraciones del propio menor. E incluso existían periciales en psicología que establecían justo esto. El menor ha sido objeto de violencia por parte del padre. Había un dictamen pericial, ¿verdad? Sí. Habían dos dictámenes Dos periciales. dictámenes en el mismo sentido. En el mismo sentido. E incluso uno de los dictámenes periciales estaba un poco raro, porque
la perito en un principio había señalado que no existía ninguna problemática que le llamara la atención, pero en un segundo dictamen dice, no ratifico el primero, señalo que si hay violencia, la mujer fue violentada por el marido porque existen secuelas de ello. El menor, se advierten indicios de que fue violentada por esta persona y que justamente lo más sano para el menor es mantenerse al lado de la madre, que es donde se advierte que encuentra estabilidad. Y por el maltrato no solo físico que había tenido el menor, como lo señala la licenciada Mari, nos dice maltrato psicológico, maltrato en el sentido de la falta de protección a ese menor y de todos los deberes que tenía el padre, que finalmente de hecho tenía la custodia de Pero ese menor. había este sustento también en prueba pericial. Sí, Esto, ¿qué relevancia le damos ahí? A ver. Debe tener una relevancia importante, ¿no? Sí, claro. O sea, el colegiado tuvo que haber tomado todas esas pruebas y, como dice la maestra, partir de eso y juzgar, o sea, con perspectiva, y aún a eso, pues el interés superior del menor, porque ella sí alegaba, o sea, dice, está bien, o sea, me condenaron por la sustracción, pero esto no tiene que conllevar, dice, a que mi hijo, o sea, se regrese con una persona que lo maltrata. Ella sí lo alegaba, o sea, sí. Y decía, existen pruebas y periciales. Y el colegiado le dijo, no, son infundados, o sea, todos tus argumentos, porque no, como que no eran convincentes para él. Pero o sea, más allá del dicho, porque entiendo esta parte del colegiado, es decir, el colegiado puede o no sentirse convencido por el dicho de una de las partes, lo cual pues entra en el terreno de la valoración probatoria de un testimonio. Pero cuando ya se soporta el testimonio con una prueba pericial, entonces sí, ya claro, cambia, ¿no? Entonces, sí. entonces, por eso la pregunta era, ¿y qué valor le tenemos que dar ahí? Porque yo creo que hay un sustento argumentativo que debería haber inclinado o podría haber, en su caso, incidido en la valoración probatoria que hiciera el colegiado. Así es un elemento importantísimo esto, porque si analizamos la sentencia del colegiado, que se refleja en la propia resolución, se advierte que el colegiado hace una suerte de división de pruebas. Y entonces, por un lado, señala que no es suficiente el dicho únicamente de la madre, etcétera, para acreditar que efectivamente tuviera o no la custodia del niño, etcétera. Y por otra parte, las periciales solo las valora en el momento de la reparación del daño. Y las valora, digamos, sesgada. Es decir, no hace este complemento. Bueno, tú estás diciendo una cosa y existen estas periciales. Entonces ya tenemos dos pruebas que efectivamente podemos robustecer de alguna forma y me generan ese indicio, por lo menos, de que existe esta situación en este caso. Y vuelvo a la parte de las obligaciones. Si no estuviera convencido de que efectivamente esas pruebas, digamos, eran dos periciales que a lo mejor no me daban todo la fuerza que yo quisiera para establecer una sentencia de conceder el amparo, la obligación era entonces ordena las pruebas necesarias para que entonces existan otras periciales que se les hagan al menor y a la madre, a las dos, existan otras pruebas para que tú te convenzas de esta situación o no. Pero esta segregación de pruebas, es decir, por un lado tomo que nada más tú lo estás diciendo y por otra parte las pruebas periciales las tomo para una determinación diferente, no las estoy concatenando, no estoy finalmente tomando en consideración la perspectiva de género para hacer todo este estudio completo de la situación de violencia, porque justamente no hay esta visión por parte del tribunal colegiado
de que existía violencia de género en este asunto. Y esa es la problemática, justo, no se pone los lentes y entonces no aborda todo completo, sino va en justo muy legalista, muy rigorista, pruebas de cada una de las cosas que yo tengo que determinar sin advertir una cosa diferente. Sí, le contestó todos sus conceptos de violación, todos, sí, pero así, infundado y muy así, muy parco, o sea, no se fue más allá, como dice la maestra, de pues concatenar todas las pruebas que había para que determinara otra cuestión, ¿no? Que favoreciera pues no a ella, a lo mejor al niño, ¿no? Ahora, pero aquí también juega, claro, exacto, porque ahorita vamos a entrar a sí, interés superior del niño, pero aquí también juega esta, que yo creo, en términos de lo que Nínive nos ayudaba a entender, hay que concebir como una obligación del juez. Sí, claro. Para juzgar con perspectiva de género, para lograr ese objetivo de recabar oficiosamente las pruebas, ¿no? Pues en ese caso, además de que estuvo mal la separación, sin duda alguna, o sea, el hecho de que si tenías la pericial, ¿por qué no la conjuntaste con la testimonial, evidentemente? Pero este deber, y es importante porque el programa de pronto pues, lo pueden estar viendo jueces del foro común, en materia penal o en materia familiar, etcétera, en donde la perspectiva de género abona, aporta. ¿Ese deber podría haber estado presente en la actuación del colegiado también, de recabar oficiosamente pruebas? Claro, sí. Yo creo que se va a ir como que al principio no se hacía, ¿no? Ahora con más precedentes que ha dictado la Corte y todo lo que ha ordenado a los colegiados, pues ya va a ser como más, ¿cómo decirlo? Frecuente. Más frecuente que se haga así, porque pues yo creo que sí como que se queda, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? A lo mejor sí lo piensan, pero ¿no? Tradicionalmente no se hacía, ¿no? No se hacía, entonces son pocos los que dicen, no, sí, yo lo voy a hacer, o sea, pero sí debería de haber. Y de repente escuchar argumentos de que no, es que tenemos mucha carga de trabajo y tenemos mucha... ¿Cómo me voy a poner yo a recabar pruebas y ven que apenas la libro para dictar sentencias? Pero ¿eso es válido? Sí, o sea, no. Hay mucha carga de trabajo, ya no cumplo con mis obligaciones. No. Un juzgador tiene que ir hasta, o sea, para esclarecer o saber al fondo, o sea, del asunto y hacerte llegar de lo que necesite para dictar una sentencia. Porque un error aquí puede costar muy caro, ¿no? Un error de que si le estaban pegando al niño, si el niño estaba desnutrido, estaba en una situación donde se están violando sus derechos, y el juez en una lógica formalista, con unos lentes, digamos, tradicionales, no incorrectos necesariamente, Windeves, pero sí, digamos, muy, muy formalista, dice, regresa al niño a ese hogar, con ese papá en esa situación. No, eso sí entonces, ¿qué estamos logrando? Sí, eso es lo que ¿Qué avance estamos teniendo, no? Sí, ¿Cómo eso lo ven ahí? Es grave, o sea, delicado que pasen esas cuestiones porque pues está poniendo en riesgo ahí un menor, o sea. Su integridad física, su desarrollo psicológico, su desarrollo mental emocional. Y todo, sí. Su derecho a la alimentación, quizá, no sé. Sí, es que sí estaba mal y no se lo dijo, o sea, lo dijeron las maestras. Pero las periciales corroboran eso, ¿no? Sí, claro. En esa parte sí tenemos certeza de que las circunstancias se dieron en esos términos. Sí. Bueno, eso es importante porque, pues como decíamos, la valoración de la testimonial puede dar margen a que se tome en cuenta o no, sobre todo en situaciones donde quizá no había muchos testigos, sino que era el dicho de la mamá fundamentalmente. No, sí había pruebas suficientes. Pero el tema probatorio lo podemos asentar como algo acreditado. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a regresar enseguida, no se vayan. Todavía tenemos mucho por platicar de este amparo directo en revisión 5.999, diagonal 2016, sobre un caso, pues me atrevo a calificar de un caso trágico, que llega a conocimiento del máximo tribunal de la República. Sobre esto seguiremos platicando enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, estamos analizando el amparo directo en revisión 5.999, diagonal 2016. Y te quiero preguntar, Nínive, a ver, interés superior del menor, es un concepto, yo diría en principio, un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué quiero decir? Pues que es como muy general, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo bajarlo a la realidad práctica? ¿Cómo aterrizarlo
dada la generalidad que tiene el propio concepto. Sí, efectivamente así lo ha concebido la Corte indeterminado, justamente porque establecer una concepción específica y rígida nuevamente nos podría dejar fuera ciertas aristas que podríamos, los propios juzgadores, considerar, bueno, pues entonces esto no es interés superior del menor porque no está dentro del parámetro que ya nos dio la Corte o que ya se ha determinado. Es en cada caso advertir cuál es el interés que tiene o tendría el propio menor para en este momento activar las defensas que tiene que señalar el Estado mexicano para que ese menor sea protegido en su integridad. Y entonces es en cada caso concreto en el que vamos a determinar cuál es en ese asunto ese interés que tuviera el menor. Y llámese en el caso, por ejemplo, este que estamos analizando penal, ¿qué interés tenía este menor en este asunto? En este asunto, evidentemente, el interés que tenía es no me regresen con la persona que me está violentando. Y sin embargo, eso se determinó y se dijo en una reparación del daño. La Constitución establece que cuando se condene a una persona por la comisión de un delito debe de reparar el daño y en este caso sustrajo a un menor y entonces pues regresas a ese menor. Pero efectivamente no se advierte, es una persona, es un menor y es un menor que yo tengo que proteger. Entonces, esta persona la puedo regresar como que fuera un robo, o precisamente se hablaba de una cosificación, un robo, me devuelves lo que me robaste. Pero en este caso es un niño y un niño que yo tengo que proteger. Entonces, lo que se debió de haber preguntado todos los juzgadores es, ese niño, ¿en qué lugar está mejor? ¿Qué persona le da la mejor protección para que con esa persona se asigne su custodia nuevamente? Pero esto no fue considerado, fue aplicado una técnica penal pura y dura, señalar regresas la cuestión que sustrajiste. O sea, una concepción tradicional de reparación del daño, sí, o sea, claro, en términos de la Constitución y de la ley, y vámonos, ¿no? Ahora, el interés superior del menor, María, pues genera deberes de protección a cargo del Estado. Es decir, en esta lógica de concepto jurídico indeterminado, ¿cómo lo vamos articulando? Hay una concepción ahí de varios significados del interés superior del menor. Pues sí, se tiene que tomar en cuenta, incluso hay quienes dicen hasta lo que él diga, ¿no? Su declaración, como dice la maestra, con quién va a estar mejor, hasta sus opiniones, sus gustos. Debería el juez, y sería cuestión ya de analizar qué juez dentro de los varios que atendieron el asunto, pero haber escuchado al menor, haber tomado en cuenta su opinión. Dicho, su opinión. Sí, claro que sí. Sí. ¿Y en función de su edad también puede haber ahí una...? Sí, de hecho este niño fue cuando empezaron los problemas con sus papás o que empezaron las denuncias y eso, tenía yo creo como 4 o 5 años, ¿verdad? Porque ya cuando se lo llevó su mamá ya estaba en la primaria, tenía 6, iba a cumplir 7. Entonces sí, yo creo que con los dictámenes psicológicos es muy importante porque sí, hay unos que sí se impactan llevarlos, ¿no? Que declaren y todo eso. Entonces sí, el deber de cuidado también para que pueda declarar. Porque hay un concepto que maneja la sentencia, empatando con esta consideración, que es la no revictimización. Ajá. No revictimizar. Sí, también claro. Está en la sentencia, ¿no? Empataría con esto, es decir, el someter al niño en términos muy generales lo llamo estrés o tensión Ajá. o angustia del proceso judicial, que también tiene lo suyo. O sea, también el proceso judicial es algo complejo y a veces hasta para un adulto, ¿no? Sí. Cuando citamos un testigo, el testigo llega nervioso, llega... Sí, yo creo que de ahí pues habría que ver, ¿no? O sea, con los psicólogos si está preparado para esa situación o ya nos quedamos con los dictámenes, ¿no? Ya sería ver caso por caso, porque puede ser un menor que sufra de, no sé, por lo mismo que vivió con sus papás, miedos, o sea,
pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí, y Entonces, el origen de una situación psicoemocional del menor, pues... Sí, pavor o incluso miedo, ¿no? Entonces, sí, pues habrá que ver el caso por caso. Nínive, el interés superior del menor puede ser concebido quizá como una vertiente del principio pro persona, porque ahora que decías, hay que ver lo que más le conviene o eso, empata un poco, ¿no? Con el pro persona, digamos. Claro, sí. El principio pro persona nos obliga también como juzgadores a adoptar aquella interpretación, aquella norma que sea más protectora de los derechos humanos. Y empata con el interés superior del menor porque ahí en ese cumplimiento estamos obligados justamente a adoptar la mejor solución, la mejor determinación para proteger a ese menor. Entonces empata perfectamente, pero finalmente me parece a mí que es incluso más estricto, más protector cuando se trata de esos menores. Es decir, es una vertiente, pero una vertiente que te da mayor tanto flexibilidad para hacer tus interpretaciones como mayor rigor para escoger aquella que efectivamente proteja al menor. Y ahora que decías respecto de si es importante ver justamente la edad del menor, efectivamente la primera sala ha señalado justamente que el juzgador debe de oír al menor, pero también tienes que tomar en consideración la edad y la capacidad que pueda tener ese menor para digamos, llamarlo y oírlo. El grado de madurez. El grado de madurez, efectivamente. Y si es pueden ser hasta bebés o hasta una persona, un menor que sea, como decía Mari, de 6 años en este caso, a lo mejor ese niño ya tiene una cierta madurez para poder expresar las situaciones que sufre y el con juez, su lenguaje y a su manera, ¿verdad? Sí, a lo mejor no tan articulado como un adulto, pero... Y justo el llamamiento al juicio también tiene que ser protegido por el propio juez porque debe de cuidar que no se le violente. Y esta era la revictimización que tú señalabas de la propia sentencia. Es decir, si lo voy a llamar a juicio, es muy probable que, dependiendo de esa edad, no se enfrente al propio juez directamente, sino que sea a través de personas calificadas, psicólogos, que cuenta el Estado con estos psicólogos especializados para hacer una entrevista y una declaración del propio menor. Entonces, todo eso lo tenemos que cuidar como juzgadores para realmente atender a ese interés superior del menor. Esto que mencionas es muy importante. Quiero que nos detengamos aquí porque las personas que están viendo el programa a lo mejor dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Van a llamar a un niño de 6 años a un juzgado? ¿Lo van a poner a declarar para que el niño diga que el papá le pega, etcétera? Ay, eso, ¿cómo? No. Yo creo que tú nos estás dando un lineamiento, ¿verdad? Se puede recabar la opinión, no como si lo citaran a una audiencia, ¿verdad? Y que lo pongan ahí en el estrado y que declare y que el abogado le pregunte y el otro abogado lo contrainterrogue. No es tratado. El papá que le vas a decir, tú eres el que me violenta. Y el papá viéndolo ahí con cara de cuidado con lo que dices, porque ahorita en la casa te veo, ¿verdad? Claro. Ahorita te veo en la casa. Claro. Sí. No se trata de eso, ¿no? ¿Es diferente, María? Sí, claro. ¿Cómo debe ser? Pues pudiera ser que personas especializadas, o sea, psicólogos, entrevistas, que el juez posteriormente pueda tomarlas como pruebas, pero no necesariamente enfrente del juez y todo, ¿no? O sea, puede ser privado, o sea, pero pues con todos los cuidados para que el niño pues no sufra esa angustia o como comenta usted, se sienta amenazado, ¿no? De que, que si hablo a favor de uno o del otro me va a ir muy mal, ¿no? Entonces sí, hay que tener todos los cuidados, claro. Y no tiene que ser así. Porque además sí, en efecto, en audiencias sí tienen derecho a estar presentes las partes. Es una audiencia pública, sí. Pero pues aquí se trata de otra cosa. De menores y que hay que protegerlos en todo momento. ¿Es el interés superior del menor también un derecho sustantivo, dice la sentencia? Es otra vertiente, ¿no, Nínive? Sí. De derecho como de fondo, es algo que siempre tiene que estar presente.
Que siempre tiene que estar presente, es un derecho sustantivo que se debe de tomar en consideración en todo, nuevamente, igual como señalaba en el caso de perspectiva de género, en todos los casos, el juzgador, cuando estén presentes menores, debe de activar esos mecanismos de defensa de derechos que tiene el propio el menor. El menor tiene derecho a que tú, juez, lo protejas. Como derecho sustantivo. Como derecho sustantivo. Cuando dices en todos los casos debemos entender, porque este es un caso penal, ya aquí se ha referido la peculiaridad de un proceso penal por sustracción de menores en contra de la mamá, etc. Pero acabas de afirmar, en todos los casos, quiere decir que es un principio transversal. Así es. Aplica en materia, pienso, me imagino, familiar, enorme relevancia. Sí. Pero puede ser mercantil eventualmente también. Ustedes nos están platicando ahorita un caso penal. No cabe ninguna duda de esto. No cabe ninguna duda. Transversal y para todos los jueces, además. Para todos los jueces y en todos los casos. Y no específicamente, ahí es donde entra lo indeterminado. ¿Cuál es ese interés que tiene el menor en este caso? Y hemos visto muchos asuntos en los que realmente nos cuestionamos porque los padres, los tutores vienen cuestionando un cierto señalamiento, supuesta defensa de los menores. Pero cada quien dice lo que, digamos, aporta su propia lectura. Claro. ¿A quién le conviene más al niño? Y entonces es donde nos enfrentamos y decimos, es que aquí, ¿cuál sería el interés que tiene el menor? Y como tenemos la obligación de tutelarlo, es donde nos empezamos a hacer esos cuestionamientos, pero finalmente dentro de la propia, digamos, el bagaje que se pueda tener social o el propio juzgador, lo que pueda considerar, es lo que debe determinar que al propio menor es lo que le interesa, lo que lo puedo proteger de mayor medida, sin importar incluso o yendo incluso en contra de los intereses de los propios padres. Ahora, a esto también hay que darnos cuenta, creo yo, que tiene un grado de complejidad. Es decir, no es tan sencillo, porque efectivamente, incluso aquí, recuerdo que en alguna ocasión en el programa analizamos una sentencia de la Corte en donde los dos papás argumentaban que habían violentado al hijo, al menor de edad. Entonces, la duda del juez ahí sería, en la lógica que tú nos estás platicando de intentar buscar lo mejor para proteger el interés superior, si los dos progenitores violentaron, en ese caso tenía diferentes circunstancias, una era violencia psicológica y otra era física, pero había violencia de parte de los dos progenitores. Complejo, difícil, ya en la práctica el juzgador, pues caray, ¿cuál es la orientación? No está fácil, ¿no? No está. Pero lo tiene que hacer. Y como decía, su leal saber entender, determinar cuál es ese interés superior, porque también, digamos, podía ser la situación, los dos padres están violentando al menor, entonces activo cuestiones de custodia por parte del Estado. Sí. ¿Esto es mejor? ¿Es correcto? ¿Esto es mejor o no? Buen punto. Entonces, pero ya es una decisión grave esa también. Ya es la última instancia. Es la última porque lo estás sacando de su núcleo familiar y a lo mejor lo estás afectando más, le generas un mayor sufrimiento al menor y de verdad que esa sensibilización de qué es lo que quisiera el menor, hay veces que tenemos la oportunidad de oírlos a través de psicólogos, como decía, o directamente incluso en algunos casos los juzgadores, pero hay veces que no tenemos esa oportunidad porque es un niño de 3, de 2 años y cuál es esa protección que le tengo que dar. No nos queda de otra más que sensibilizarnos y advertir conforme las pruebas que yo tengo, determinar cuál es lo mejor para ese menor. El mensaje de la sentencia, María, para concluir, nos queda un minuto. Llamada de atención a los jueces, construcción de estándares para juzgar con perspectiva de género. Sí. Mayor sensibilidad. Sí, mayor sensibilidad, ver las situaciones concretas de cada caso y ver, o sea, si no hay, por cuestión de género tengan que, hay alguna discriminación, igual el interés superior del menor. Algo importante es, este caso, muchas personas piensan que no se cumplen las sentencias de la Corte y sí se cumplen, o sea, esta sentencia está totalmente cumplida.
el colegiado, en cumplimiento de esta sentencia, concedió el amparo Luis Suyano y le ordenó a la sala responsable que dictara la sentencia, la cual confirmó la sentencia de primera instancia, que la había absolutoria totalmente. Así, ese fue el desenlace. Mira, sí, qué bueno que nos lo cuentas. Entonces, la sentencia se dictó en el 2017, junio de 2017, la Corte. En el 2018 dio cumplimiento al colegiado, se tardó un poquito, pero bueno, lo hizo. Y ya ahorita está archivado el asunto. Eso me da muchísimo gusto. Sí, porque sí, o sea que el final es alegre. Vaya, el principio alegre. No, porque el caso es dramático. Creo que es un caso pues, de sufrimiento incluso, como muy bien se apuntaba, pero el desenlace fue feliz, digamos. Sí, el niño ya se quedó con la mamá, no tuvo que hacer eso de entregárselo, o sea, ya, se quedó con la mamá y pues es lo que quería él. Y yo creo que sí fue correcto todo. Pues entonces ustedes se quedan tranquilas y nosotros nos quedamos también muy tranquilos y contentos. Nínive Penagos, María Félix Viera, gracias por ayudarnos a entender este caso y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte, nos vemos pronto para un nuevo análisis y un nuevo comentario de los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.